Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Pensilvania, un caso de desaparición pronto se convierte en una investigación de homicidio. Solo un trozo de cuerda puede relacionar al sospechoso con el crimen. Detectives del estado de Washington descubren que una familia fue asesinada. Para descubrir al asesino, los forenses analizan la sangre de las víctimas. Un niño de 13 años de Phoenix, Arizona, desaparece sin dejar rastros. Los investigadores deben esforzarse por resolver un caso sin cadáver y con muy pocos elementos. Cuando un menor de edad comete un asesinato, los detectives de homicidios se ven inmersos en una lógica diferente. Recurren a los forenses en busca de pruebas, no de excusas, cada vez que una vida prometedora se convierte en juventud perdida. Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Juventud perdida. En este episodio se cambiaron los nombres de algunas personas. El condado de Cambria se encuentra en la zona rural del nordeste de Pensilvania. Es una pequeña comunidad donde no abundan los crímenes. Pero el 6 de noviembre de 1997, Ronald Klotz descubrió que su hijo había desaparecido. Anoche no volvió a casa. Le dijo a la policía que su hijo de 15 años, Micah Pollack, no había vuelto a casa después de la escuela. ¿No tiene amigos? Dijo que él y su hijo eran muy unidos y que Micah nunca había salido sin avisarle. Es él. El señor Klotz explicó que Micah había decidido vivir con él la primavera anterior. Se había trasladado a Pensilvania desde Ohio, donde vivía antes con su madre. Micah parecía contento en su nuevo hogar. Le alegraba tener nuevos amigos. La ex esposa de Ronald Klotz dijo que no sabía nada de su hijo, Micah Pollack, desde hacía algún tiempo. Si bien los adolescentes suelen irse de su casa, el detective Greg Batcher del Departamento de Policía de Pensilvania pronto descubrió que no era probable que ese fuera el caso de Micah. Cuando hablamos con sus amigos, dijeron que Micah no haría eso, que no se iría repentinamente, no tenía motivos para irse, y eso nos hizo sospechar. Los investigadores se enteraron de que el adolescente había empezado a salir con una compañera de la escuela poco antes. Cuando hablaron con ella, la joven dijo a la policía que el día que Micah había desaparecido, le había dicho que saldría a cazar con Andrew Callahan, de 16 años. Ella se sorprendió. Andrew Callahan era su exnovio y parecía estar celoso de Micah. Ella explicó que cuando rompió con Andrew, empezó a salir con Micah. Pero Andrew era muy posesivo y había amenazado a Micah más de una vez. Parecía que Andrew no podía olvidarla. Era muy celoso, era muy demandante y por lo que ella decía, la vigilaba todo el tiempo. Él no quería que la joven viera a nadie más. No estaba segura de si Micah había salido a cazar con Andrew ese día. Pasaron varios días sin que hubiera noticias del adolescente. Policías, amigos y vecinos organizaron búsquedas en los alrededores de la casa de Micah. Pero sus esfuerzos fracasaron. No había pistas sobre el paradero del joven. En un intento por obtener alguna pista, la policía empezó a detener a los conductores para preguntarles si habían visto a Micah. Si bien parecía en vano, el esfuerzo rindió sus frutos. Un hombre reconoció una fotografía del joven.
El conductor había estado en la zona unos días antes y al pasar en su vehículo había visto a Maika con otro adolescente. Se dirigían hacia una mina abandonada. El joven que iba con Maika llevaba una escopeta al hombro. El hombre pensaba que el otro adolescente podría ser Andrew Callahan. Al día siguiente, la policía y los técnicos forenses se dirigieron al lugar. Fueron a la mina donde el conductor había visto a los dos jóvenes unos días antes. Las recientes lluvias dificultaban la búsqueda de pistas. Pero poco después de iniciada la búsqueda, los investigadores hallaron algo extraño. Se trataba de un cubo de residuos en buen estado. Los técnicos encontraron varias manchas rojas sobre el cubo. Los análisis confirmaron que era sangre. Los investigadores conservaron el agua turbia que había en el interior del cubo para su posterior análisis. En el laboratorio policial del estado de Pensilvania, el criminalista Bruce Tackett primero tenía que determinar si las manchas de sangre del cubo de residuos eran de un animal o de un humano. Mediante una sustancia química que reacciona a las proteínas de la sangre humana tornándose de color rosado, Tackett determinó que era sangre humana. Para generar un perfil genético a partir de esa prueba, Tackett necesitaba más muestras. Las manchas estaban demasiado degradadas para efectuar análisis más detallados. Si bien existía la posibilidad de que hubiera sangre en el líquido que contenía el cubo, lo más probable era que el agua de lluvia la hubiera diluido demasiado. Los investigadores volvieron a la zona donde habían hallado el cubo de residuos. Esta vez llevaron un perro rastreador. El perro señaló un estanque cercano. En una parte poco profunda, los investigadores hallaron el cuerpo descompuesto de un joven. La víctima había recibido un disparo en la espalda. Tenía los tobillos atados con cuerdas y la ropa destrozada. Mediante los archivos odontológicos, el forense confirmó que la búsqueda de Maika Pollack había llegado a un trágico final. Maika había muerto como consecuencia de un disparo a quemarropa de una escopeta calibre 12. Los investigadores se concentraron en la búsqueda del asesino. Esto no avanza. Andrew Callahan, de 16 años, la última persona a la que se había visto con Maika Pollack, era el principal sospechoso. En presencia de su padre, el joven se negó a contestar preguntas sin el asesoramiento de un abogado. Andrew, no tengo más remedio que detenerte. Si bien se trataba de un caso circunstancial, los investigadores detuvieron a Callahan como sospechoso de homicidio. Todo lo que digas será usado en tu contra en la corte. Los detectives obtuvieron órdenes para examinar la casa y los vehículos de la familia Callahan. Casi de inmediato hallaron una pista. A medida que avanzábamos por la entrada, veíamos que algo colgaba de la parte trasera del vehículo cerca del paragolpes, y cuando nos acercamos vimos que lo que colgaba era una cuerda. Parecía ser el mismo tipo de cuerda con la que le habían atado los tobillos a Maika. El grupo siguió examinando la casa y descubrió más cuerda en la galería. En el interior de la casa hallaron 4 escopetas y un bolso con ropa de caza que pertenecía a Andrew.
se envió todo al laboratorio policial. Es casi imposible efectuar pruebas de balística en perdigones de escopeta. Sargento Butcher, ¿qué desea? En este caso, los técnicos no pudieron demostrar que los perdigones hallados en la casa de Callahan eran los mismos que se habían usado para matar a Micah Pollock. Pero si los técnicos podían detectar una gota de sangre de Micah en la ropa de casa de Andrew, la policía estaría en mejores condiciones para relacionar al sospechoso con el crimen. Sin embargo, no se halló sangre en la ropa de Andrew. Llegó esto del laboratorio. Si bien estaban convencidos de la culpabilidad de Andrew Callahan, los detectives no podían encontrar pruebas tangibles que lo vincularan con el crimen. El sospechoso se mostraba renuente a cooperar y a los investigadores se les estaban agotando los medios para demostrar que Callahan era un asesino. La policía en el condado de Cambria, en Pensilvania, se esforzaba por resolver el homicidio de Micah Pollock, de 15 años, cuyo cadáver se había descubierto en un estanque apartado. Si bien todos los elementos circunstanciales apuntaban a Andrew Callahan, de 16 años, la policía del estado de Pensilvania no tenía pruebas tangibles para llevarlo a la corte. Cifraban sus últimas esperanzas en los científicos forenses del laboratorio policial del estado de Pensilvania. El especialista Bruce Tackett buscó coincidencias entre la cuerda con que se había atado los tobillos a la víctima y las muestras halladas en la casa del sospechoso. Cuando hice la comparación de cuerdas para este caso, determiné que las mismas eran del tipo que se usa para colgar ropa. Tenían un revestimiento tejido o trenzado que cubría un centro de fibras comunes. Examiné los 3 trozos de cuerda que tenía y determiné que su estructura era exactamente la misma. Para demostrar que todas las muestras habían salido del mismo lugar, Tackett tenía que examinar la estructura central de la cuerda. Con la ayuda de un microscopio de alta potencia, descubrió que las fibras que constituían el centro eran idénticas entre sí. Pude determinar que la estructura de las cuerdas era idéntica y que se habían usado las mismas fibras en su fabricación. En resumen, los trozos de cuerda eran idénticos. La cuerda que se había usado para atarle los pies a Micah Pollock procedía del mismo lugar que la cuerda hallada en el auto de Andrew Callahan. Cuando le presentaron las pruebas, Andrew Callahan decidió hablar. Admitió que le había disparado a Micah mientras cazaban. Dijo que ese día él seguía a un ave que voló hacia unos arbustos cercanos. Creyó que tenía el arma apuntada hacia abajo. No advirtió que Micah, que estaba parado a cierta distancia, se encontraba en su línea de fuego. Agregó que temió que la policía no creyera su historia y, preso del pánico, trató de deshacerse del cadáver. A los efectos de corroborar la versión del sospechoso, la policía analizó las pruebas en busca de respuestas. Sobre la base de las quemaduras que presentaba el cuerpo de Micah, el forense concluyó que el arma no estaba a más de 1 metro cuando fue disparada. Los perdigones que hicieron impacto en la víctima ingresaron cerca de la mandíbula. El arma apuntaba hacia arriba, lo que contradecía la versión de Callahan de que había apuntado hacia abajo cuando Micah recibió el disparo. La policía creía que ese día Callahan había ido a cazar con un único objetivo. Cacé otro por allí en la colina el año pasado. Quería asesinar a quien ahora salía con su exnovia. El detective de la policía del estado de Pensilvania, Greg Butcher, pensaba que tras el asesinato, Andrew había ocultado sistemáticamente todo lo que había hecho. Compró el cubo de residuos en una tienda y volvió al lugar del crimen. En algún momento también tomó un trozo de cuerda de su casa.
llevó esos elementos al lugar del crimen donde estaba el cadáver. Pero como el cuerpo de Micah Pollack no entraba en el cubo de residuos, usó la cuerda para arrastrarlo unos 120 metros con su auto hasta que encontró un lugar apartado. Se procesó a Andrew Callahan, de 16 años, como a un adulto. Lo declararon culpable de homicidio premeditado y fue condenado a reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La policía considera que los celos llevaron a Andrew Callahan a asesinar a su rival. Pero a veces los investigadores no pueden encontrar ningún motivo. En un suburbio de Seattle, el sector de Woodbridge de Bellevue, Washington, es un vecindario tranquilo. Aquí no abundan los crímenes brutales. La mañana del 5 de enero de 1997, un llamado de emergencia llevó a la policía de Bellevue a un parque apartado. Una persona que pasaba había descubierto el cadáver de una mujer joven. La víctima tenía una cuerda alrededor del cuello, por lo que era evidente que la habían asesinado. La policía empezó a buscar pistas que le permitieran identificar a la mujer. ¿No tenía ninguna otra herida? Cerca del cuerpo hallaron una chequera. La cuenta estaba a nombre de Karen White y tenía una dirección en San Diego. La policía de Bellevue empezó a examinar los archivos en busca de una Karen White que coincidiera con la descripción de la víctima. El detective de homicidios Jeff Gómez encontró una mujer de 20 años con ese nombre y descripción física que vivía cerca del parque donde se había hallado el cuerpo. Tras confirmar que se trataba de la misma Karen White cuyo cadáver habían encontrado, el detective Gómez asumió la penosa tarea de notificar a su familia. Una de las tareas más difíciles que tiene que realizar un detective es notificar la muerte de alguien a sus familiares. No me gusta. Es muy difícil hacerlo. Varias horas después de descubrir el cuerpo, los detectives fueron a la casa de los White. Había varios autos estacionados en la casa, pero ésta se encontraba a oscuras. Parecía que no había nadie. Los detectives descubrieron una puerta sin llave. Temiendo que alguien estuviera en peligro, uno de los oficiales entró a la propiedad. En la casa reinaba un extraño silencio. Parecía que hubiera tenido lugar un robo. Como no encontró a nadie en el piso de abajo, el detective subió las escaleras. Al acercarse a un dormitorio, vio manchas de sangre en la puerta. Al mirar dentro, vio el cadáver de una adolescente. La habían golpeado y apuñalado. Gritó a su compañero que pidiera refuerzos. Luego siguió un rastro de sangre que lo llevó hasta otra habitación. Allí encontró otra escena aterradora. Los cadáveres de una pareja de mediana edad. Los habían golpeado en la cabeza y apuñalado varias veces. Más tarde se identificó a las víctimas. Eran Janet White, de 17 años, y sus padres, Regina y Walter White. Eran la familia de la joven cuyo cadáver habían hallado en el parque horas antes.
Los técnicos forenses empezaron a buscar pistas que les permitieran reconstruir lo que había pasado. Habían golpeado brutalmente a las víctimas con un objeto contundente y luego las habían apuñalado decenas de veces en el rostro y el cuello. Los técnicos fotografiaron decenas de manchas de sangre y tomaron muestras. Las únicas pistas sobre la identidad del asesino eran huellas de botas ensangrentadas sobre la alfombra. Y otra en la parte trasera de la camisa de Walter White. Los homicidios no eran algo frecuente en la comunidad, y la policía estaba convencida de que no era mera coincidencia que una familia entera hubiera sido asesinada en un mismo día. La pregunta principal era, ¿hay relación entre ambos casos? ¿La misma persona mató en los dos lugares? ¿Fue un incidente aislado en el que alguien mató a esta familia? ¿O era un asesino en serie? La policía debía abordar la realidad de que había al menos un asesino en libertad en la ciudad de Bellevue. Hasta que pudiera identificarse a un sospechoso o descubrir un motivo, la policía no tenía forma de impedir que el asesino volviera a matar. Cuando buscaba pistas sobre el asesinato por estrangulamiento de Karen White de 20 años, la policía de Bellevue, Washington, hizo un descubrimiento macabro. Cerca de donde se había hallado el cadáver, los detectives descubrieron que los padres de la joven, Regina y Walter White, y su hermana Janet, de 17 años, habían sido brutalmente golpeados y apuñalados en su casa. Los detectives se concentraron en la investigación del homicidio de Karen, ya que estaban convencidos de que el mismo asesino era el responsable de los otros 3 crímenes. Los investigadores hablaron con amigos de la joven y descubrieron que antes de trasladarse a San Diego como voluntaria del programa AmeriCorps, Karen tenía un grupo de amigos que formaban parte de un movimiento denominado Goth. Se trata de adolescentes que se visten de negro, se pintan el rostro de blanco y se tiñen el cabello. A veces ellos se caracterizan como vampiros y usan colmillos postizos, y en ocasiones deciden disfrazarse de brujas o esas cosas. La policía se enteró de que una de esas amigas había visto a Karen la noche anterior a que se hallara su cadáver. Hola. Hola. La amiga había estado en la casa de los White. Hola. Karen pasaba unos días en Bellevue con su familia. Qué gusto verte. Esa noche, Karen decidió salir a hacer unas compras de último momento. Tenía que volver a San Diego al día siguiente. Adiós. Que se diviertan. Adiós. Karen volvió a su casa unas horas después, pero dijo que aún tenía algo que hacer. Quería ver a un amigo llamado David Anderson que le debía algo de dinero, pero su amiga no la acompañó. Quería encontrarse con él, eso es lo que creo. La policía investigó la pista. Cuando lo interrogaron, David Anderson, un estudiante de 17 años, confirmó que él y Karen eran amigos. Pero dijo que no la había visto durante los días que ella había pasado en la ciudad. Declaró que la noche del asesinato había estado en la casa de un amigo. Él y su amigo no habían salido en toda la noche. ¿Tiene un par de botas? Cuando le preguntaron si tenía botas, Anderson contestó que sí, y se las enseñó al detective. Pero era evidente que el diseño de la suela no coincidía con las huellas ensangrentadas halladas en la casa de las víctimas. Los investigadores continuaron hablando con amigos de Karen White. Una amiga creía tener información importante. Dijo que la noche de los asesinatos, David Anderson había estado en su apartamento junto con su compañero. Alrededor de las 10 de la noche, Anderson y su compañero Alex Parangi, de 17 años, decidieron salir.
Recordaba que Alex llevaba algo en la manga de su abrigo. La joven pensó que se trataba de un bate de béisbol o un palo. Poco después se quedó dormida y no sabe con certeza a qué hora los dos amigos volvieron al apartamento. La policía comprobó que David Anderson había mentido. Decidió recurrir a su amigo Alex Barangi para recabar más información. Alex se mostró amistoso y deseoso de colaborar con la policía. El joven insistió en que él y David habían pasado toda la noche en su casa. Pero cuando los detectives le presentaron la declaración de su compañera, su actitud cambió. El detective de homicidios Bob Thompson nos cuenta. Le temblaba el mentón. De inmediato comenzó a transpirar. Y era evidente que estaba nervioso. En ese momento pensé, creo que es el asesino. Luego de un largo interrogatorio, Alex Barangi habló. El joven de 17 años confesó que era el autor de los 4 crímenes. Dijo que al salir del apartamento dejó a David Anderson en la casa de su novia y se dirigió al parque donde debía encontrarse con Karen White. Pensaba decirle a Karen que David no podría devolverle el dinero que le debía. Volveré en 6 semanas. Por el camino, decidió que quería saber cómo era matar a alguien. Estranguló a la joven. Temiendo que Karen hubiera hablado de sus planes con los padres, Alex fue a su casa, donde golpeó y apuñaló a toda la familia. Alex Barangi dijo que se había deshecho de las botas con las que había dejado las huellas que había en el lugar del crimen. Tienes derecho a guardar silencio. Alex Barangi fue detenido y acusado de los 4 homicidios. Si bien Alex había confesado, los investigadores sabían por experiencia que aún tenían que corroborar su declaración con pruebas científicas. Y creían que no había actuado solo. Se enviaron todas las fotografías que se habían tomado en la casa de los White a un especialista en manchas de sangre, Ross Gardner, de Georgia. Gardner trató de reconstruir el triple homicidio y empezó a estudiar las manchas de sangre. La mayor parte de las pruebas forenses nos indica quién cometió un crimen. Pero a veces tiene mucha importancia saber qué pasó en el lugar del crimen. La distribución de las manchas de sangre nos indica cómo se formaron, nos dicen qué fue lo que pasó y cómo. Por medio de las manchas de sangre que se observaban en las fotografías, Gardner trató de establecer qué tipo de armas había usado el asesino. Determinó que la sangre se había distribuido de 2 maneras. El primer patrón se relacionaba con la utilización de un objeto afilado, probablemente la hoja de un cuchillo. Las manchas son de un tamaño muy pequeño. Aquí en particular. Esto es muy similar a lo que se vio en el lugar del crimen. Y la razón es que se trata de un borde muy delgado, en el que la sangre puede acumularse. Un instrumento más grande y contundente produjo el segundo patrón de manchas de sangre que Gardner identificó. Cuando observamos manchas de sangre producto del uso de un palo o un puño o algo así, se ve un tipo de distribución muy diferente. Lo que se observa son manchas más grandes, de mayor volumen y que se extienden en una zona más amplia. A continuación, Gardner se dispuso a analizar los hechos ocurridos en el dormitorio del matrimonio. La primera pista fueron las pequeñas manchas de sangre que había en la parte trasera de la camiseta de Walter White. Se trataba de sangre de su esposa Regina. Eso sugería que ella había sido la primera víctima. El asesino la atacó en la cama mientras su esposo dormía a su lado.
Cuando el asesino atacó a la mujer, el hombre dormía dándole la espalda, por lo que las manchas indican el uso de un objeto contundente. Lo que se ve en la camiseta son manchas muy pequeñas. Para entender qué pasó luego, Garner ingresó en una base de datos las coordenadas de todas las manchas de sangre halladas en la habitación. Luego usó un programa especialmente diseñado para usos forenses. La ubicación y distribución de la sangre del hombre junto a la cama sugerían que lo habían atacado con un cuchillo cuando intentó incorporarse. Hay un rastro de sangre desde ese lugar hasta los pies de la cama, donde finalmente quedó el cuerpo. Había más sangre del hombre en las paredes, lo que indicaba que lo habían atacado una segunda vez. Las manchas eran producto de un cuchillo y de un objeto contundente. Luego combinamos las manchas halladas en ese sector y lo que allí surgió, la única explicación es que mientras se producían esas manchas allí, del otro lado alguien estaba usando un objeto afilado. Las manchas indicaban que el agresor estaba de frente a la víctima cuando lo golpeó con un objeto contundente. Eso hizo que la sangre se distribuyera de determinada manera. Pero Garner no encontró manchas de sangre en la superficie de un sector de la pared. La única explicación era que había un segundo atacante parado ante esa pared. Finalmente, las manchas de sangre indicaban que Janet, de 17 años, había entrado al dormitorio de sus padres donde la habían atacado y luego arrastrado hasta su habitación. El análisis de Garner corroboraba la confesión de Alex Barangi, pero con una excepción. No había actuado solo. Bob, soy Russ. Y los investigadores creían que Alex protegía a su amigo David Anderson. La policía obtuvo una orden para examinar el vehículo que David Anderson había conducido la noche de los asesinatos. Hallaron cuerda en el asiento delantero. Los forenses concluyeron que se trataba del mismo tipo de cuerda que se había usado para estrangular a Karen White, que tenía 20 años. David Anderson fue también acusado de los 4 homicidios. Va a tener que acompañarnos. La policía creía que después de asesinar a Karen White en el parque por una curiosidad morbosa, David Anderson y Alex Barangi se dispusieron a matar a toda la familia de la víctima. Dado su completo desprecio por la vida humana, se procesó a Alex Barangi y a David Anderson como adultos. Ambos recibieron 4 condenas a reclusión perpetua. En el estado de Washington, el análisis del lugar del crimen contribuyó a revelar la identidad de un segundo asesino. Pero cuando la policía no puede encontrar el cadáver de la víctima, demostrar que fue asesinada es mucho más difícil. A última hora de la tarde del 10 de noviembre de 1995, Rhonda Michie llegó al departamento de policía de Phoenix para denunciar la desaparición de su hijo. No sabía nada de su hijo Brad, de 13 años, desde hacía casi 12 horas. Si bien Brad era un hijo afectuoso y responsable, parecía estar atravesando por una etapa de rebeldía. De hecho, lo habían reprendido poco antes y se suponía que debía volver a su casa al salir de la escuela. Adiós. Tras despedirse de él por la mañana, Rhonda, que era madre soltera, se había ido a trabajar. Más tarde se enteró de que ese día no había clases. Le dejó un mensaje a Brad y se comunicó con varios de sus amigos. La madre desesperada buscaba infructuosamente alguna información, pero su hijo no la llamó y sus amigos no lo habían visto ese día. La detective Sally Dillon aceptó hacerse cargo del caso. Era optimista. Pensaba que todo se solucionaría rápidamente.
Pensábamos que el niño se había escapado de su casa, que estaba con algún amigo y que ya volvería. La policía de Phoenix distribuyó fotografías y la descripción del niño desaparecido. Pero nadie pudo brindar información sobre su paradero. Se organizó una búsqueda en las zonas desérticas y montañosas de las afueras de Phoenix, pero no dio resultado. Brad Hanson parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La policía de Phoenix, Arizona, seguía buscando a Brad Hanson, de 13 años, cuya desaparición había denunciado su madre. Cuidado con la bicicleta. Sí, mamá. Al no encontrar ninguna pista sobre el paradero del niño, los detectives empezaron a interrogar a sus compañeros. La novia de Brad, Jennifer, dijo que el día en que desapareció, ella había ido a la casa de un amigo. Brad había dicho que iría. Pero cuando Jennifer llegó a la casa de su amigo Jeremy Buck, le dijeron que Brad ya se había marchado. Había olvidado su gorra de esquí favorita. Entonces la joven advirtió que había un hoyo en la pared de la cocina. Se me escapó un disparo por accidente, se asustó y se fue. También había una mancha rojiza en el suelo. Jeremy Buck, de 13 años, le dijo a Jennifer que él y Brad habían jugado a policías y ladrones con las armas de su padrastro. Jeremy dijo que sin saber que las armas estaban cargadas, Brad había disparado contra la pared. La mancha que había en el piso, dijo, era salsa de tomates. Jeremy le dijo a Jennifer que una vez que el arma se disparó, Brad se había ido de la casa por temor a tener problemas. No sabía a dónde había ido Brad y no había vuelto a saber nada de él. Jennifer tampoco sabía nada. Los investigadores acordaron una entrevista con Jeremy Buck y su padrastro. Jeremy contó la misma historia que había relatado a su amiga Jennifer. Pero cuando la detective Sally Dillon le pidió detalles específicos, sintió que el niño no decía toda la verdad. Había partes de la historia que probablemente eran verdad y otras en las que no era tan seguro. A veces miraba a los ojos, pero en ocasiones no lo hacía. ¿Homicidios, Dillon? Mientras los investigadores se esforzaban por descubrir qué ocultaba Jeremy, les informaron que otro compañero de clase quería hablar con la policía. En la oficina del director de la escuela, la policía interrogó a uno de los amigos del niño desaparecido. Este creía que Jeremy Buck le había hecho algo malo a Brad Hanson. Toda la escuela sabía que Brad y Jennifer eran novios. También se sabía que Jeremy era muy celoso. A él Jennifer le gustaba. ¡Hey! ¿Qué ocurre contigo? Si bien él y Brad eran amigos, Jeremy trataba de romper la relación de la joven pareja. Según el compañero, Jeremy se jactaba de que iba a lastimar a Brad. Los investigadores temían que Jeremy Buck hubiera cumplido su amenaza. Pero para demostrar que se había cometido un crimen, tenían que encontrar el cuerpo de la víctima. Para hacerlo, los investigadores se esforzaron por ponerse en el lugar de un asesino de 13 años que no tiene acceso a un automóvil. Eso les dio otra visión de los hechos. La verdad es que no teníamos nada, de modo que tratábamos de imaginar qué podría hacer. Lo único que se nos ocurrió es que lo pondría en la basura. Los detectives formularon un plan. Una vez que un cubo de residuos queda en la calle, la ley lo considera propiedad pública. 2 semanas después de que se denunciara la desaparición de Brad Hanson, la policía volvió a la casa de los Buck. Una vez sacada la basura, los investigadores confiscaron el cubo y luego lo reemplazaron por otro. Trasladaron el cubo a una sala de pruebas adecuada.
la detective Dillian se comunicó con los forenses del laboratorio policial de Phoenix. En cuanto levantaron la tapa, los investigadores comprobaron que estaban en lo cierto. En el fondo había grandes manchas y líquido seco. Los análisis corroboraron que era sangre humana. El científico forense Kevin Knapp consideró que nadie que hubiera perdido tal cantidad de sangre podría sobrevivir sin recibir atención médica de inmediato. El cubo tenía unos 60 centímetros de diámetro y debía haber más de 2 centímetros de sangre seca en el fondo del mismo. Aunque yo no soy médico, opino que es demasiada sangre, mucho más de la que suele verse. Cuando compararon las muestras de ADN tomadas del cubo de residuos con el perfil genético de los padres de Brad, comprobaron que coincidían. Los detectives presentaron las pruebas a su sospechoso de 13 años. Ahora Jeremy Buck aseguró que mientras jugaban a ladrones y policías, se golpeó accidentalmente y el arma que llevaba se disparó. Brad Hanson salió despedido contra la pared. No se dio cuenta de que tenía el dedo en el gatillo. Aterrado, limpió la sangre y se deshizo del cuerpo. Estaba herido. Los investigadores consideraban que la historia de Jeremy no era creíble. Dijo que cuando la bala alcanzó a Brad, este salió despedido contra la pared. Bueno, es muy raro que alguien salga despedido. Eso solo pasa en las películas. Por lo general, cuando una bala alcanza a una persona, esta se cae. Por eso pensábamos que Jeremy no nos estaba diciendo la verdad. De alguna manera pretendía confundirnos. Los detectives volvieron a la casa de los Buck con una orden de registro. Se llevaron las 2 armas que el padrastro de Jeremy tenía en la casa, entre ellas el revólver Magnum 357 que había usado el niño. Si bien los investigadores hallaron rastros de sangre de Brad Hanson en la cocina, no había pruebas para refutar la versión de Jeremy de que se había tratado de un accidente. Mientras los investigadores no pudieran hallar el cadáver de la víctima, sería difícil demostrar que lo habían asesinado. Cuando se descubrió sangre, la policía de Phoenix se convenció de que Brad Hanson, de 13 años, estaba muerto. Si bien no habían encontrado su cadáver, su compañero Jeremy Buck aseguraba que le había disparado a Brad por accidente mientras jugaban a policías y ladrones. Dijo que se había asustado y que había arrojado el cuerpo de Brad al cubo de residuos. Pero los investigadores sospechaban que había asesinado a Brad Hanson por celos. Ahora tenían que demostrarlo. La policía recurrió a los técnicos forenses. En el laboratorio policial de Phoenix, el especialista en armas, Mahesh Patel, buscó elementos que pudieran demostrar si el disparo había sido accidental o no. Me dijeron que Jeremy podría haberse golpeado en el borde de la mesa y que eso habría provocado que el arma se disparara por accidente. El Magnum 357 tiene un seguro en el gatillo para evitar que el arma se dispare si se cae o alguien la arroja al suelo. Si bien era sospechoso, eso no demostraba que Jeremy había disparado el arma de forma deliberada. Patel tenía que determinar cuánta fuerza había que aplicar al gatillo para disparar el arma. Lo que hacemos es usar pesas y colgarlas del gatillo. Seguimos agregando peso hasta que el arma se dispara. Eso nos indica cuánta fuerza se necesita para un arma en particular. Patel determinó que hacía falta una presión de 700 gramos por centímetro cuadrado para disparar el revólver Magnum 357.
concluyó que un golpe accidental no habría bastado para hacer que el arma se disparara. Las pruebas indicaron que Jeremy Buck había disparado de forma deliberada. Tienes derecho a guardar silencio. Jeremy Buck, de 13 años, fue detenido y acusado de homicidio. La policía estima que Jeremy invitó a su amigo Brad Hanson a su casa y luego le reprochó la relación que éste mantenía con Jennifer. ¿Te enojas porque salgo con ella? ¿Qué dices, Brad? Impulsado por los celos, Jeremy tomó el arma de su padrastro y mató a Brad. Jeremy Buck, la persona más joven que fue procesada como un adulto en el estado de Arizona, fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a 22 años de reclusión. Nunca se halló el cadáver de Brad Hanson. A veces los menores creen que el homicidio es la respuesta a sus problemas. Cuando eso pasa, investigadores y científicos forenses deben concentrarse en los hechos que pueden convertir los sueños de un futuro promisorio en la realidad de una juventud perdida.